Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy Paraguay Productivo se propone traerles imágenes, testimonios de lo que es Isla Umbú, aquí a 12 kilómetros de la capital departamental Pilar, en Ñembucú. Esta es una comunidad conocida como una pequeña cuenca lechera, realmente no tan grande en extensión ni en volumen, pero sí en las características. Hay algo de producción de lácteos en esta región. Una comunidad conocida también por el museo, un ex cuartel de López de la época de la Guerra Grande, que alberga también mucho contenido que tiene que ver con aquella gesta histórica en la guerra contra la Triple Alianza. Hoy nos proponemos visitar esta comunidad y traerles imágenes y testimonios de esta comunidad. Acompáñenos. Isla Umbú es uno de los tantos poblados que han permanecido prácticamente intangibles a todo proceso de progreso o de comunicación o de acceso a otras fuentes productivas, porque han sido siempre terrenos olvidados. El estero del Ñembucú, de hecho, no formaba parte del territorio del Paraguay, porque era el límite, el Tebicuarí fue el límite norte de la provincia jesuítica, por lo tanto recién se convierte en Paraguay a partir de las legitimaciones territoriales que se producen después de la independencia. Probablemente se haya dejado formar parte del territorio paraguayo porque no representaba, como representaron otros territorios, un potencial de riqueza por la yerba mate, por la madera o por lo que tuviera. Era un estero y el estero estaba desacreditado como elemento de productividad. Hoy adquieren importancia por la cuestión ambiental, por la cuestión turística, por la cuestión paisajística, por la conservación de la fauna, etc. Y eso ha permitido a estos enclaves permanecer casi como detenidos en el tiempo. Isla Umbú, Mayor Martínez, que se llamaba antes Pedro González, Desmochados, etcétera, que son poblados que incluso fueron elevados de categoría más que por razones de eficacia o de administración o de organización, por razones políticas partidarias. Esa es la situación de Isla Umbú, pero que por otro lado y contradictoriamente ofrecen la posibilidad de edificar un poblado casi como en estado de gracia, sin contaminaciones, sin las agresiones que suelen sufrir otros poblados, como puede ser el caso de Humaitá, como puede ser el caso de Patria, que como pueblos fronterizos y costeros tienen mucho mayor vinculación con el visitante o son más accesibles por gente de afuera. El estero de Ñembucú era un enorme estero que probablemente permitiera la construcción de determinados enclaves, puestos de estancias y aglomeraciones urbanas que después se convirtieron en los pueblos, como esos pueblos que mencioné. Pero la dificultad más importante era la incomunicación, porque el estero representaba en sí casi como un mecanismo de defensa natural
y solamente quien conociera bien los pasos por los que finalmente se fueron dando algunos de los caminos y después la localización de algunos enclaves, se pudieron, digamos, acceder a esos lugares. Los pasos eran muy conocidos: el Paso Canoa, el Paso Rojas, el Paso Pucú, etcétera, donde después se establece en una cuchilla del terreno, como le llamaban antes a las elevaciones, el campamento de López, que resistió el embate de los aliados durante casi 3 años. Esos eran, digamos, las características de esos territorios, que reciben casi como una influencia exógena, ajena a las fronteras, para poder crecer. El caso de todos los pueblos del estero que están en los límites territoriales y que impidió que nosotros mismos, los paraguayos, los conociéramos y los apreciáramos en toda su magnificencia. Bueno, la única actividad que permitió la zona era la actividad ganadera. Es básicamente ganadera, con no una ganadería potente y masiva como puede ser la de Misiones por los enormes campos de pastoreo que tienen, sino que una ganadería casi de nivel familiar, donde la gente tenía muy pocas cabezas, los rebaños de otro ganado menor también, porque siempre tuvieron que lidiar con las dificultades del ambiente. Los esteros siempre significaban la posibilidad de que los animales se pierdan, que sean mordidos por víboras u otros elementos hostiles del entorno. Así que no siempre fue fácil la cría de ganado, pero era una de las pocas actividades que podían tener posibilidad en la zona. Y probablemente todo el sector, y digo probablemente de manera muy intencional, porque hay muchas cosas del estero de Ñembucú que no recibieron la atención adecuada para hacer una investigación a fondo de todo lo que se hizo. La zona del Ñembucú fue militarizada al punto que mucha gente dice que Corapupo iba a tener trinchera. No eran trincheras precisamente, pero sí eran disposiciones para la defensa que se implementaban porque había alguna amenaza en algún sector, etc. Y hubo otras que se implementaban para poder tener un camino de salida o para el emplazamiento de una artillería así circunstancial. De manera que habrá mucho todavía que se pueda conocer, si es que se hace por lo menos un rastrillaje arqueológico, aunque fuera superficial, para conocer lo que había ahí. Yo tengo entendido que Isla Ombú estaría muy cerca de la línea que significó la línea del cuadrilátero, que era un conjunto de trincheras muy importantes, y que tampoco se conoce hasta dónde, cómo está, ni cómo se puede ver tenuemente sugerido en los mapas satelitales que conocemos hoy, y que fue incluso objeto de un estudio en la última Feria del Libro, fue presentado el estudio. Entonces, probablemente haya habido algún elemento de defensa muy característico de la época y en esos lugares. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta
Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Y esa era la conformación jesuítica y franciscana, la iglesia presidiendo el lugar central de la aglomeración humana y haciendo uso de la plaza como posibilidad de reunir a los feligreses y siempre en el lugar más prominente para que su convocatoria sea audible en kilómetros a la redonda, todo ese tipo de cosas. Pero además, porque la iglesia se constituía, y esa es una formalidad urbanística, se constituía en el elemento central de la decoración urbana y demostraba, hoy podría ser el Palacio de Gobierno o podría ser el balcón presidencial, pero en ese momento era la iglesia porque era la autoridad, digamos, más antigua, la más respetada, la más jerarquizada. A veces los gobiernos no tienen tanta o no tuvieron tanta autoridad como lo tuvo la iglesia en ese momento. Y esa era la conformación. Si uno hoy sube, por ejemplo, al campanario de la iglesia de Llavebrú o la iglesia de Laureles, ve más allá de la plaza y más allá del cerco de edificios que entornan la plaza, el llano misionero, la llanura, el vacío completo. Entonces, eso es muy característico de la zona. Y a propósito de la historia y de las vinculaciones con López, hace poco se hizo la entrega de una pieza artística en Isla Ombú que fue pagada por el embajador francés Denis Bene, y ahí se veía a un grupo de mujeres que, según la historia recoge, entregaron también sus alhajas, se sumaron a la donación de alhajas al presidente López para solventar los gastos de la guerra. Por lo tanto, ese hecho registra esa pintura que quedó, digamos, colgada ahí en el Museo Histórico de Isla Ombú. Esa es una cuestión casi como... tenían también su mecánica, el campanario y la serie de badajos que obedecían casi a un protocolo litúrgico que era muy conocido por quienes eran encargados de hacer sonar las campanas. El campanero era un personaje principal de la colectividad porque era el que vivía cerca de la iglesia y estaba atento a las horas del día para hacer sonar las campanas de la manera que correspondía hacer sonar para cada hora o para cada momento litúrgico. Hay toda una disposición adecuada para cada cosa. Por eso el libro que yo publiqué sobre las efemérides históricas del Paraguay se llama Repiques y Redobles, porque los repiques era cuando sonaba alegría y redobles cuando sonaban a muerto, cuando sonaban a luto, cuando sonaban a pesar. Podríamos hacer un paralelismo con ciudades que hoy en Europa han sido casi abandonadas por sus habitantes, pero por distintas razones. No siempre tuvieran que ver con razones de carácter geográfico o de relacionamiento o simple abandono por buscar mejores horizontes en otro lado. La gente abandona sus casas en Europa porque vivir en un pueblito ya no es económicamente factible o el pueblito no se puede sostener con lo que puede recaudar en materia de cualquier cosa. Entonces cierran la tienda, bajan las persianas y se van a otro lado, y a veces suceden imponderables como problemas de carácter geográfico, hay una fisura, zona de terremotos, las casas están muy deterioradas y cosas por el estilo. En el caso nuestro, en el caso de estos poblados que sobreviven penosamente, y para darles una idea de cómo es esa sobrevivencia, hace un cierto tiempo me había ido a Humaitá y le preguntaba al intendente de Humaitá cuántos funcionarios tenía la municipalidad. Y me dice, secretario de Goroimemeis. O sea que la municipalidad tenía un secretario general de la intendencia municipal y el intendente. Y le digo yo, telefonista, telefonista aunque sea.
Y me dice, Amara, pero y botar la telefonita con teléfono dando ya de coyo, me dice. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y tienen concejales? Y me dice, 9 concejales o huereco. Hamburgo ganas igual. Ha ganado 250.000 guaníes mensuales, humil, vigina. Jamás se me va a ayudar. A la hora del grado de mí no me ayudar. O sea, había una entidad municipal llamada Intendencia Municipal de Humaitá que recaudaba lo que podía recaudar por tablada, por patentes comerciales, por lo que fuera, que servía solo para pagar a concejales. Entonces, esa municipalidad no existe, no funciona, no debiera existir, pero existe. Existe, está ahí, es posible gracias a nuestro sistema político partidario, y de la misma situación son muchas otras, están en la misma situación, están muchas otras municipalidades que tienen a veces un presupuesto de $5.000, $10.000, $20.000 anuales. Estoy hablando de periodos anteriores en los que pudimos acceder al presupuesto ejecutado. Y de esos $20.000 anuales o $30.000 anuales se ejecuta el 5 o 10%. No pueden ejecutar más porque no tienen nada que recaudar. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esas ciudades o esos pueblos adquieran vida? Tienen que tener en primer lugar un régimen administrativo completamente diferente. Tienen que tener la posibilidad de ofrecer cosas que otro ciudadano común del resto del país no tiene. Hay ciudades hoy que albergan a jubilados que dicen, hasta hay tal parte, porque ahí no voy a gastar plata, voy a amanecer con el canto de los pájaros y demás cosas. Es decir, hay un potencial de naturaleza y de ambiente sano que puede ser aprovechado en estas ciudades con la instrumentación de algún mecanismo de sobrevivencia, artesanía, elaboración manual. Por esa actividad ganadera que tiene la zona del Ñembucú, se produjo, por ejemplo, mucho queso Paraguay. Pero de repente hubo un conflicto con una entidad pública que es la que... Y bueno, y va un inspector y declara que los quesos del Ñembucú tienen coliformes fecales. O sea, hay una guerra comercial o de intereses o de prestigio y no tiene ningún reparo en desacreditar a toda una cuenca lechera por ese conflicto. Imagínense lo negativo que puede ser para el futuro de mucha gente que a lo mejor tenía ese quesito Paraguay que hacía como única forma de mantener la cabeza fuera del agua. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando
selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Creo que a Ezequiel González Alsina le adjudicaron la frase del Paraguay, uno de los países más democráticos del mundo. Ni bien alguien levanta la cabeza por sobre la mediocridad general y lo bajan a cascotazos. Ese es el Paraguay que todavía conocemos lamentablemente, donde no podemos emprender nada exitoso porque ahí a alguien le molesta el éxito, cuando que realmente es el único camino posible. Fundamental que los ciudadanos sepan que somos una minúscula parte, si quieren, pero somos parte de un organismo que se llama Estado Nacional o Nación Paraguaya o Patria Paraguaya o país. Entonces, si no todos somos conscientes de que nosotros somos artífices de nuestro propio destino, como dijo alguien, entonces vamos de mal en peor. Yo creo que tiene que existir una conciencia de que todos somos parte de esto, todos recibimos un legado histórico que tenemos que honrar. Hubo gente que se sacrificó, que murió porque nosotros estuviéramos hoy aquí disfrutando de lo que tenemos, que es mucho más de lo que se tenía antes, y que esa imposición, ese compromiso nos obliga a dejar un país mejor que el que nosotros recibimos, de demostrar a los jóvenes que no todos los viejos son tan malos, y de demostrar a los viejos que no todos los jóvenes tienen que ser objeto de desconfianza porque se pongan aritos o porque tengan una colita. Entonces, cuando entendamos que tenemos que expresarnos de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro temperamento y a nuestra personalidad social, tenemos que entender que no podemos prescindir el uno del otro y que todos juntos, solo todos juntos, o por lo menos la gran mayoría, podemos hacer que esa minoría disociante, anárquica o irresponsable sea finalmente derrotada. No hay porque se ignora. Ahora resulta que vino el Papa y nos habló de la historia y todo el mundo de Mbappé y Papa. El tema que le dijo a los jóvenes, escuchen la historia, porque quien no tiene esa conciencia de formar parte o de tener un legado o de formar parte de una comunidad que no empezó con nosotros, sino que empezó mucho antes, se constituyó con mucha gente y que mucha gente, como dije antes, se sacrificó o murió por ideales que hoy sostienen la vida institucional del país. Esos ideales de libertad, fraternidad, democracia, solidaridad y un montón de cosas, ya fuera en luchas políticas o en luchas religiosas, mucha gente ha perdido la vida y años para que se conquistaran. Entonces, ese tipo de cosas la gente joven tiene que saber. Y yo creo que también algunos fervores libertarios que hemos tenido fueron mucho más allá de lo prudente. Porque si bien tenemos que entender que somos libres y que tenemos que luchar contra cualquier restricción a esa libertad, tenemos que entender que la libertad nuestra termina donde comienza el derecho del otro y que no podemos hacer lo que queremos aunque se nos venga en gana. Y en ese sentido esos fervores democráticos se fueron hacia fervores antimilitares o excesivamente antimilitaristas, y el ser humano necesita un límite, una contención.
Y de paso, por ser tan antimilitares, estamos olvidando muchas cosas que aprendimos en el cuartel. Y olvidamos que muchos, como yo, que provenía de un hogar pobre y de una familia obrera, tuve la oportunidad de conocer a otros jóvenes y tuve la oportunidad de compararme con ellos. Y tuve la oportunidad de verificar que no éramos tan distintos, a pesar de que ellos habían nacido en cunas de oro y estudiaron en colegios caros. Entonces, es una oportunidad para muchos jóvenes del interior en llegar a conocer lo que es un inodoro en un cuartel, que están haciendo sus necesidades a horcajadas en cualquier agujero del monte, y muchos jóvenes tienen esa posibilidad. Tienen esa posibilidad de aprender cómo se usa un tenedor y un cuchillo. Tienen la posibilidad de comer algo diferente a lo que le cocinan en sus casas. Es decir, el cuartel humanizado bajo mecanismos democráticos y respetuosos del derecho y de la individualidad de cada quien, puede ser un elemento fundamental para lograr otra vez una cohesión social que hoy hemos perdido, un sentido de la disciplina que hemos perdido, porque resulta que hoy nadie tiene que dar órdenes a nadie. Alguien dijo alguna vez que un hombre valioso es aquel que sabe mandar o que sabe obedecer. No todos sabemos mandar, pero si no sabemos mandar, aprendamos por lo menos a obedecer a aquellos que tienen algo más que decirnos, o que tienen de su lado el talento, la capacidad o la sabiduría para decirnos lo que es correcto hacer. La educación es básicamente un sistema de informaciones que nos permiten conocer códigos que hagan posible la convivencia entre ciudadanos. Es decir, la educación no es solamente enseñarme a leer o escribir, o a sumar y a restar, o a aprender algunos mecanismos laborales, sino que la educación es un conjunto de informaciones para la convivencia, donde tienen que incluirse las cuestiones legales, la urbanidad, la instrucción cívica y moral, las cuestiones éticas, y todo lo que a mí, es cierto, me va a servir también para mis cuestiones laborales, porque me va a conferir mayor jerarquía al conocimiento que yo tengo. La educación nos brinda la capacidad de discernir, y como no vamos a poder evitar la mentira ni que nos traten de vender gato por liebre, nos hagan pasar gato por liebre, la educación nos va a permitir saber tamizar las cosas adecuadamente para tomar lo que es correcto y desechar lo que no es correcto. Justamente porque no estamos bien educados es que nos venden cualquier obelisco todavía, lamentablemente. Nuestro país se caracteriza por su gran riqueza en historia y en bellezas naturales. Hoy estuvimos presentes en el departamento de Ñeembucú. Esperamos y haya sido de vuestro agrado. Hasta otro capítulo de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue una presentación de Pamosa para sus vehículos, GWM, Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas. Desde 1907, siempre la primera óptica del país. Realmente no tan grande en extensión y en volumen, pero sí en las características. Hay algo de producción de lácteos en esta región. Una comunidad conocida también por el museo, un ex cuartel de López de la época de la Guerra Grande, que alberga también mucho contenido que tiene que ver con aquella gesta histórica en la guerra contra la Triple Alianza. Hoy nos proponemos visitar esta comunidad y traerles imágenes y testimonios de esta comunidad. Acompáñenos.
Isla Ombú es uno de los tantos poblados que han permanecido prácticamente intangibles a todo proceso de progreso o de comunicación o de acceso a otras fuentes productivas, porque han sido siempre terrenos olvidados. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy Paraguay Productivo se propone traerles imágenes, testimonios de lo que es Isla Ombú, aquí a 12 kilómetros de la capital departamental Pilar, en Ñembucú. Esta es una comunidad conocida como una pequeña cuenca lechera. El estero del Ñembucú, de hecho, no formaba parte del territorio del Paraguay, porque era el límite, el Tebicuarí fue el límite norte de la provincia jesuítica, por lo tanto, recién se convierte en Paraguay a partir de las legitimaciones territoriales que se producen después de la independencia. Probablemente se haya dejado formar parte del territorio paraguayo porque no representaba, como representaron otros territorios, un potencial de riqueza por la yerba mate, por la madera o por lo que tuviera. Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos, GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, Inspección Técnica Vehicular.